quería compartir algo contigo, algo especial, y se trata de qué pasa con el creyente después que muere. ¿Cuál es la situación del creyente después que muere? ¿Qué sucede con él? ¿A dónde va? ¿Tenemos esperanza de una vida eterna? ¿Tenemos esperanza de algo mejor después que partimos de esta tierra, que morimos? Bueno, yo quiero leerte acá, comenzar con San Juan capítulo 11, versículos 26 y 27, hablando Jesús justamente de este acontecimiento, habla de la resurrección de Lázaro, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, y bueno, y Marta está triste porque, bueno, su hermano muere, y hablando con Jesús, tiene una conversación con Jesús, y Jesús le dice en el versículo 23, le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Estoy leyendo San Juan capítulo 11, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué interesante. Entonces acá Jesús declara enfáticamente que Él es en persona la resurrección y la vida. Y Él tiene la potestad o el poder a los que creen en Él, aunque estén muertos, hacerlos vivir nuevamente. Y todo aquel, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta. Le pregunta Jesús a Marta. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿vos crees esto? ¿Crees que Jesús tiene la capacidad de resucitar? Bueno, de hecho, Él mismo resucitó. Pero vamos a ver lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, San Juan, capítulo 11, versículo 25-26, Jesucristo mismo expresa que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Para las personas que le han entregado sus vidas a Jesús, la muerte física no es el fin en sí mismo, más bien es la puerta de entrada a una vida eterna con Dios. Vamos a recorrer algunos pasajes y tratar de un poquito de visualizar un poquito más claro todo esto. Las palabras no morirá eternamente en el versículo 26 significa que aunque un seguidor de Cristo muera físicamente, nunca sufrirá la segunda muerte o la muerte espiritual, como lo habla la Biblia también en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice así, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí está hablando de la muerte eterna. Esto significa que es la segunda muerte. La segunda muerte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, significa la separación de Dios y un castigo por la eternidad. Entonces, así como hay una vida eterna en Cristo, hay una muerte eterna separados de Cristo. Por el contrario, los seguidores de Cristo serán resucitados con cuerpos nuevos, los cuales serán inmortales e incorruptibles, que no pueden morir o deteriorarse. O sea que las personas que Jesucristo va a resucitar, que son las que creen en Él, como acabamos de leer en San Juan, capítulo 11, van a tener un cuerpo resucitado, incorruptible, no va a estar sujeto al pecado, no va a tener las consecuencias del pecado, que son la muerte, la enfermedad, y todo esto que estamos viviendo ahora en este cuerpo que está destinado a estar bajo tierra. Pero la esperanza que tiene el creyente es que se le va a dar un cuerpo como el que él tiene, como el que Jesús tiene. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo más largo en la Biblia que habla de la resurrección. La doctrina de la resurrección está en el capítulo 15, es donde más se habla de esta enseñanza. En la Biblia habla de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. En 1 Corintios capítulo 51 al 58, yo quiero leerlo acá rápidamente, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando Pablo habla de que el creyente duerme, está hablando que el creyente muere en Cristo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí habla de la transformación en la resurrección, con un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado.
Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Va a haber una transformación allí. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de este cuerpo sujeto al pecado, corrompido por el pecado, pero en la resurrección, cuando resucitemos, se nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no va a estar sujeto a las consecuencias del pecado. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Ahí está. Un cuerpo no sujeto a la enfermedad, a la muerte, y va a tener un cuerpo que va a tener vida eterna. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Qué tremendo esto. Y versículo 55 dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Versículo 57 dice así: Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra es darnos vida eterna, a perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Porque esto no se acaba cuando morimos. La Biblia dice que así está establecido que los hombres vivan una sola vez y después de esto el juicio. O sea que todas las personas morimos, pero no acaba. La Biblia enseña que no acaba ahí la vida. El alma continúa viviendo eternamente. Y lo que Jesús vino a hacer es darnos vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto? Vida eterna junto con Él. Para que no suframos la segunda muerte que ya leímos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. De eso Jesucristo nos vino a rescatar. Entonces acá estamos hablando que cuando el creyente muere, tiene esperanza a una nueva vida. No todo acaba allí. El creyente tiene esperanza. Va a ser resucitado y se le va a dar un cuerpo como el de Jesucristo. Vamos a leer otro poquito más de esto. Entonces ahora sí, ¿qué significa la muerte para la persona que ha creído en Cristo? Primero, no es el fin de esta vida, sino que el creyente tiene un nuevo comienzo. Esto habla muchísimo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos anima a ver nuestra muerte no con temor, sino con gozo hasta la perspectiva de ir a estar con Cristo. Que eso es lo que le falta a la gente que no tiene a Cristo. La gente que no tiene a Cristo, cuando se enfrenta a la muerte, viene como un temor, un miedo. Pero el creyente tiene que tener claro que para él el morir no es el fin de la vida, sino un nuevo comienzo. El Nuevo Testamento nos anima a ver nuestra muerte física no con temor o miedo, sino con gozo ante la perspectiva de ir a estar con Cristo. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8, a ver si lo tengo acá, creo que lo separé, y si no, igual lo tengo escrito. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, mire esto, lo que está diciendo Pablo acá, el apóstol Pablo está hablando acá, ¿no? Vivimos confiados siempre, qué lindo es vivir confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, mientras estamos en este cuerpo, en esta vida, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué está queriendo decir Pablo? El creyente vive confiado, sabiendo que mientras está en este cuerpo, en esta vida, está ausente del Señor. Claro, no estamos en la presencia del Señor. O sea, tenemos el Espíritu Santo, pero no estamos donde está el Señor, físicamente, en este momento. Porque por fe andamos por fe, gloria a Dios. Pero confiamos, y más quisiéramos, miren lo que está diciendo Pablo acá, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo? Que se le dio esa posibilidad de poder ver lo que le espera al creyente. Él dice esto: yo vivo confiado, y nosotros también tenemos que vivir confiados sabiendo
que entre tanto que estamos en este mundo, sujetos a la corrupción de este mundo por causa del pecado, estamos ausentes del Señor. Y caminamos por fe, pero confiamos, dice el apóstol Pablo, y más quisiéramos, él está diciendo, yo quisiera, no solo confío, sino que quisiera estar ausente de este cuerpo, morir físicamente, para estar presente en el Señor. O sea que para Pablo, cuando el creyente muere físicamente, inmediatamente pasa a la presencia del Señor, pasa a un mundo mejor, a un estado mejor. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24, a ver si lo tengo acá está. Filipenses capítulo 1 del 21 al 24 dice algo muy, muy interesante. El apóstol Pablo dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él está viendo que como creyente, como seguidor de Cristo, el morir para él es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ahí está, inmediatamente para el apóstol Pablo, en esta enseñanza está declarando que cuando una persona muere en Cristo, pasa a estar en la presencia de Cristo inmediatamente, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que por causa de la obra, él prefiere quedarse. Por causa de ser instrumento de Dios en esta tierra para predicar el Evangelio, y en beneficio de la obra, no sabe qué elegir, porque de ambas cosas está puesto. O sea, él está pensando que cuando muera va a ser muchísimo mejor porque se va a ir con Cristo, la presencia del Señor. Pero por causa de la obra, él tiene el deseo de quedarse, o no sabe qué elegir, dice él, versículo 22. Versículo 23 ahora, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, está parado en el medio. El único motivo que él tiene para quedarse en esta tierra todavía y vivir es por causa de la obra, eso está diciendo, por causa de que el Evangelio se extienda, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo, él tenía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces el creyente tiene que mirar su muerte en esta tierra con fe, no con temor, como ya habíamos dicho, sino con una esperanza de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice él, es necesario por causa de vosotros. Bueno, qué interesante todo esto, hermanos queridos. Entonces acá en Filipenses capítulo 1, versículos 21-24, Pablo tiene el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia declara que ni la muerte puede separar al creyente del amor de Cristo. O sea que el cristiano tiene una perspectiva esperanzadora más allá de la muerte física. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia es enfática, es clara, una y otra vez es contundente en enseñar que el creyente tiene una perspectiva mejor después de esta vida. Por supuesto que uno no tiene que desear la muerte. La muerte es algo que Dios tiene para nosotros un tiempo específico. Lo que nosotros tenemos que tratar en esta vida, vivir para Cristo y ser parte de sus planes en expandir el Evangelio. Ese es el propósito que tiene la iglesia en esta tierra y que tiene cada creyente. Pero él no tiene que tener temor en frente a la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, habla de que Jesús venció la muerte y nos hizo libres del temor a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. O sea, él vino en un cuerpo sujeto como el de nosotros a las mismas tentaciones, las mismas necesidades. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, cuando murió,
como no hubo pecado en Cristo, se hizo justicia, porque el único que fue tentado en todo, pero sin pecado, fue Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea que la muerte misma es un imperio que tenía el diablo, que mantiene en temor, el miedo a todos los que están sujetos a esa vida en tinieblas. Pero el Señor vino a destruir por medio de su muerte y de su resurrección al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, eso fue destruido gracias a Jesucristo. Jesucristo fue el único que reunió los requisitos para poder rescatarnos y restaurar a las personas a la comunión con Dios. A través de la muerte en la cruz y de su resurrección, Jesucristo anuló la distancia y la separación que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. Y dice que destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso dice la palabra de Dios, de que él venció las potestades, los principados, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz, realidad, no es una derrota de Cristo, es la mayor victoria que pudo tener el Señor y que pudo tener todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte no le pudo retener. Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte con su muerte, porque fue sin pecado. Su muerte fue injusta, porque no tuvo en realidad pecado. Y por eso el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra en el cielo, en la diestra de Dios Padre. Por eso dice San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy, dice él mismo, la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí habla de la resurrección. Está hablando de que todo aquel que cree va a morir físicamente, pero va a llegar un tiempo en que va a resucitar. Esto está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vivirá todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué lindo, hermano querido, qué esperanza. Esto nos ayuda a vivir. Por eso el creyente tiene que tener unas perspectivas de extranjero y peregrino. Nosotros somos extranjeros. Bíblicamente el creyente está de paso sobre esta tierra porque tiene una patria celestial, tiene algo mejor que lo está esperando. Bueno, como ya hemos visto, nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que Jesús tiene ahora. Ya leímos 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. En Primera de Juan, vamos a leer, a ver, Primera de Juan 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice algo interesante también, que nosotros cuando resucitemos, vamos a tener un cuerpo semejante al que Jesús tiene en este momento. Cuando Jesús resucitó con ese cuerpo nuevo, glorificado, nuestro cuerpo va a ser semejante al de él. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa transformación de la que la Biblia habla. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Y le veremos tal como Él es. Qué interesante todo esto. La verdad, la Biblia es hermosa en el sentido de que nos da muchísima esperanza en cuanto a que a partir de partiendo de esta tierra hay algo que nos espera que es muchísimo mejor, como decía el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué pasa con la muerte de amigos y familiares creyentes? Ya sabemos que el creyente en sí, cuando parte de esta tierra, pasa directamente a la presencia del Señor, aunque todavía le espera un cuerpo glorificado en el futuro. Él va a tener un cuerpo glorificado, va a haber una transformación en su cuerpo que ya no va a estar sujeto a la corrupción del pecado. No va a haber más muerte, no va a haber más lloro, no va a haber más enfermedad. Un cuerpo que va a ser adaptado a la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa ahora con la muerte de los amigos, los familiares, nuestros amigos creyentes que han muerto? A pesar de la tristeza normal y la aflicción que sentimos por la muerte de seres queridos que han creído en Jesucristo, esa tristeza tiene que ser diferente a la del mundo. Porque es una tristeza, es una mezcla de tristeza y gozo.
tristeza por la separación física de estos hermanos que han partido, familiares que han partido en Cristo, pero gozo por saber que esas personas queridas han partido con el Señor, han partido con el Señor. Perdona que se me mueve esta cosa acá. Primera Tesalonicense capítulo 4, versículo 13, Pablo le dice a los creyentes de la iglesia: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Otra vez, Pablo cuando habla, se refiere a los que mueren en el Señor, habla como si ellos estuvieran durmiendo. Por eso usa esta frase durmiendo, esperando la resurrección. Entonces Pablo dice así: no queremos que ustedes ignoren acerca de los que duermen, o los que han muerto ya, los creyentes en Cristo que han muerto, para que no os entristezcáis, dice, no se pongan tristes, dice, como los otros que no tienen esperanza, como los que no tienen a Cristo. Porque si creemos que Jesús murió, también creemos que resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Qué interesante, ¿no? O sea que va a haber un tiempo en cuando Cristo venga que, bueno, vamos a leer acá, miren, un poquitito más acá. Vamos a leer acá porque esto está muy interesante. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, habla de la segunda venida del Señor y la venida del Señor. Tampoco queremos, acá, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que os entristezcáis. Qué interesante esto. No te pongas triste, como los otros que no tienen esperanza, como la mayoría del mundo que no tiene a Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a los que ya han muerto con él, a los que nos precedieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, o los que vivan todavía, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya han muerto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, este hecho ya está todo para... Este es el acontecimiento que viene bíblicamente, proféticamente, esto es lo que viene, lo que nos depara de aquí para adelante, la venida del Señor. El Señor va a venir, y los que han muerto ya resucitarán primero. Luego los que vivimos, porque Pablo se contaba entre los que vivía porque él creía en el regreso inminente del Señor. Él tenía la expectativa de que mientras él vivía ahí, en ese tiempo, Cristo podía venir. Y esto, hermano querido, nosotros tenemos que tener esta perspectiva también, de la inminente venida del Señor. Nosotros tenemos que vivir con esta expectativa. La Biblia manda que vivamos con esta expectativa. Que no, ahora por supuesto no lo vamos a ver eso, pero el creyente es necesario que viva con esa expectativa del regreso inminente, del regreso del Señor en cualquier momento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Bueno, seguimos otro poquito más acá. No os entristezcáis. Entonces, resumiendo un poquito todo esto, el creyente tiene una perspectiva de futuro, tiene que vivir como extranjero y peregrino sabiendo que el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero aún así el creyente tiene que vivir en esta tierra glorificando a Dios, sirviendo a Dios, aprovechando, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, ¿qué pasa con la persona incrédula cuando muere? ¿Qué pasa con el incrédulo? ¿Qué pasa con esa persona que todavía no sabemos si aceptó al Señor o no lo aceptó? Se le ha predicado, se le ha hablado, ha ido en la iglesia, pero no hay una seguridad y no tenemos una certeza. Bueno, después que un incrédulo ha muerto, sería incorrecto dar a otros la seguridad de que pensamos que la persona ha ido al cielo. Con esto tenemos que tener muchísimo respeto, muchísimo temor de Dios y ser cautos con las palabras, ser precavido con las palabras. Después que un incrédulo ha muerto, sería incorrecto dar a otros la seguridad de que pensamos que la persona ha ido al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos con certeza qué sucedió en el corazón de la persona. Solo Dios sabe. Sería dar una información desorientada y una falsa seguridad
y disminuiría la urgencia de la necesidad de que los que están todavía vivos puedan confiar en Cristo, porque la Biblia es clara. Si una persona rechaza a Cristo en esta tierra, si una persona muere en incredulidad, no va al cielo. La Biblia es clara con esto. Cuando uno rechaza a Cristo y está rechazando la única posibilidad que tiene para el perdón de sus pecados y de tener una vida eterna, entonces está destinada a una vida de separación eternamente de la presencia de Dios y de un castigo eterno. La Biblia es clara con esto. Entonces nosotros como creyentes no podemos dar una falsa seguridad. Estaríamos dando una información desorientada y aparte disminuiría la urgencia y la necesidad de los que están todavía vivos puedan confiar en Cristo. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y hay una urgencia en las personas que no tienen a Cristo, que se decidan, hermano, que se arrepientan del pecado y vengan a Cristo, porque todavía tienen posibilidad. La Biblia es clara con esto. Ya le dijimos que la Biblia dice que así está establecido que la persona viva y muera, y después de esto el juicio. No hay otra posibilidad. Estaba leyendo un poco ahora con el tema de la reforma, la falsa enseñanza de la Iglesia Católica del purgatorio. La falsa enseñanza de la Iglesia Católica del purgatorio. ¿Qué pasaba en la Edad Media? En la reforma. Lo que desató la reforma fue la práctica de las indulgencias. ¿Qué es esto? Que la Iglesia Católica tiene la enseñanza, tiene una doctrina falsa que hay después de la muerte un lugar en donde se purgan los pecados, donde se purifica a la persona. Todavía después de su muerte, la persona tiene la posibilidad de en el purgatorio pagar los pecados que todavía no ha podido pagar en esta tierra. Entonces las indulgencias que eran, solo la Iglesia Católica, el Papa y las personas jerárquicas de la Iglesia Católica tenían el derecho o la potestad de vender indulgencias. ¿Qué indulgencia? Se le concedía a través del pago de las indulgencias, se le concedía a esa persona que estaba en el purgatorio poder atravesar el purgatorio más rápido o con menos castigos para poder sí purificarse e ir al cielo. Todo una tramulla bárbara para obtener dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Esa basílica tan linda, con esa cúpula tan hermosa, fue adquirida bajo el engaño de las indulgencias, que era un pago que la gente campesina y los pobres, que eran ignorantes porque no tenían posibilidad de leer la Biblia, solo la Iglesia Católica tenía la posibilidad de interpretar y leer la Biblia en latín, y la gente común y corriente no tenía acceso a la Biblia. Pero gracias a Dios que Dios usó a Martín Lutero, que sí tenía la Biblia, que sí sabía latín y que leyó la Biblia, gracias a Dios, se levantó, bueno, con todo ese tema de la reforma. Pero hermano querido, ¿a dónde iba todo esto? Es que la Biblia es clara que no hay purgatorio, no hay indulgencia. La única posibilidad de ser perdonados nuestros pecados es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la única posibilidad. Dice la Biblia que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces no hay purgatorio, no hay indulgencia, no hay nada que te pueda salvar. Lo único que te puede salvar es arrepentirte mientras tengas vida, mientras respires en esta tierra, vos te puedas arrepentir de los pecados y venir a Cristo por la fe y ser salvo. Es el método que Dios tiene para poder darnos salvación y perdón de pecados. Bueno, entonces nosotros no podemos disminuir este mensaje urgente que la gente necesita escuchar. Hay una urgencia en el Evangelio. Hay una urgencia en que la Iglesia predique la palabra, predique el Evangelio, porque solamente a través de la palabra de Dios es que Dios nos da vida eterna. Tampoco es predicando lo que yo quiero, lo que el predicador quiere, no es contando chistes, no es contando testimonio, no es contando su vivencia, no es lo que le parece, no es lo que quiere. Hermano, solamente la palabra de Dios predicada con la unción, con el poder del Espíritu Santo, puede traer arrepentimiento a la persona. ¿Para qué? Para que la persona responda con fe al mensaje del Evangelio y se arrepienta de su pecado y venga a Cristo. Esa es la única manera de que podemos nosotros ser instrumentos en las manos de Dios, en este plan de Dios que tiene para redimir, para
para que la gente venga a Cristo en arrepentimiento. Entonces, nosotros no podemos dar una falsa seguridad, porque disminuiría la urgencia. Aparte de dar algo que no es bíblico, estamos disminuyendo la urgencia de la necesidad que los que todavía no están vivos puedan confiar en Cristo. Sin embargo, también hay que decir que a menudo no tenemos ninguna certeza de que una persona haya persistido en su negativa de confiar en Cristo hasta el mismo momento de la muerte. Hay testimonios, hermano, hay gente que cuando ve su muerte inminente, ha escuchado el mensaje, se ha acordado de alguien que le ha dado un testimonio, se ha acordado de una palabra, y en el mismo momento puede ser que la persona se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo en el mismo momento de la muerte. Bueno, un ejemplo de eso fue el ladrón en la cruz, ¿no verdad? El ladrón en la cruz, en el mismo momento ahí, casi ya muriendo, el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nosotros no tenemos que sacar ningún tipo de conclusión, qué pasó, qué no pasó. Lo único que tenemos que hacer nosotros es con urgencia predicar el mensaje de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. El conocimiento de una muerte inminente a menudo produce una búsqueda genuina en esa persona, en su corazón, de parte de esa persona que está muriendo, y a veces traerá a su memoria una palabra de la Biblia o palabras de testimonio de un cristiano que oyeron mucho tiempo atrás, y eso puede llevarle al arrepentimiento genuino y a la fe. Pero esto solamente es algo entre la persona y el Señor, porque nosotros no podemos hacer nada allí. Sea como sea, lo que sí podemos hacer es aprovechar las oportunidades que tenemos para hablar el Evangelio con los que todavía están vivos. Así que resumiendo todo esto que se nos fue la hora, un poco, que es muy interesante, el creyente tiene una perspectiva enfrente a la muerte física de esperanza. Pablo lo describía de esta manera: yo, por causa de la obra, por causa del Evangelio, por causa de lo que Dios está haciendo en esta tierra, trayendo salvación a través del Evangelio, no sé qué hacer, si quedarme o partir. Es muy bueno, provechoso quedarme, pero lo que yo en realidad quiero es partir y estar con Cristo, dice él, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Y él decía, el morir es ganancia. Entonces Pablo tenía la visión, la perspectiva de que cuando un creyente muere, pasa automáticamente a la presencia de Dios. Pero aún así está esperando un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado como el de Cristo, que se le va a dar al creyente un cuerpo como el de Cristo cuando Jesucristo venga en su segunda venida, y los muertos en Cristo, los que están durmiendo, decía Pablo, van a resucitar primero, y después nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Esa palabra transformado quiere decir que se nos va a dar recién ahí un cuerpo glorificado como el que tiene Jesucristo después de haber resucitado. ¿Qué pasa con los creyentes que han muerto? Los creyentes que han muerto están, dice Pablo, que no ignoremos, que no nos pongamos tristes, como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a los que durmieron con él. No tenemos que tener miedo por los que han muerto en Cristo, están en un lugar mejor. ¿Qué pasa con la persona incrédula? Bueno, la persona incrédula que ha muerto sin Cristo, no tenemos que dar nosotros una falsa seguridad de que pueda estar en el cielo, pero aún así, hermano querido, hay personas que en el mismo momento de la muerte se han arrepentido de sus pecados. No somos nosotros quien debe juzgar si una persona está o no está en Cristo. Lo que sí tenemos que hacer nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es con urgencia predicar el mensaje del Evangelio. Eso sí tenemos que hacer. Tenemos que con urgencia predicar, porque no sabemos el momento en que vamos a partir y cuando una persona pueda partir de esa tierra, porque también habíamos dicho que es claro la Biblia en esto, que solamente la persona vive una sola vez, no hay purgatorio, no hay indulgencia que pueda pagar después de esta vida el perdón de los pecados. Mientras vivamos tenemos esperanza de poder arrepentirnos de nuestros pecados, y por eso el mensaje urgente de embajadores. Nosotros somos embajadores, representamos a un reino que no es de esta tierra, y hablamos palabras que no son nuestras, sino que son un mensaje que nos ha sido dado, y nosotros tenemos que ser fieles a ese mensaje. Y ese mensaje es urgente: reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje urgente que la iglesia tiene que hablarle a este mundo perdido.
porque hermano querido, no sabemos cuándo vamos a partir, nadie sabe cuándo va a partir. Entonces la muerte es algo que está decretado para cada persona. Cuando, dice, vivimos, porque así ha sido, dice la Biblia, decretado así, que los hombres vivan una sola vez, y después de esto la muerte, y después de esto el juicio. No hay posibilidad ninguna, después que respiramos esta tierra, de arrepentirse de los pecados. Así que, hermanos queridos, Dios nos ayude, vivamos para el Señor con todo nuestro corazón, guardándonos sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón sobre toda cosa guardada. Mauricio, guarda tu corazón, mirando como un peregrino, como extranjero, teniendo esa perspectiva de futuro, que no somos de esta tierra, somos peregrinos. Nos espera una patria mejor, una patria celestial. Vamos camino a ella, y tenemos que vivir en este mundo con esa perspectiva, con ese sentir, hermano querido. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, y podamos ser útiles mientras respiremos acá, vivamos acá, y ser útiles para el Evangelio, para que otros, así como otros te predicaron a vos, vos también puedas ser instrumento en la mano del Señor para hablarles a otros de Cristo. Bueno, Dios les bendiga, y bueno, el Señor nos ayude con todo esto.